Listo. Entonces, bueno, continuamos. Bueno, ¿quedaba alguna duda con respecto a cómo deben llenar ustedes esta hoja de consolidado de ventas, teniendo en cuenta, bueno, básicamente serían estas columnas. Si usted quiere agregar más, como lo estaba proponiendo el compañero, si él quiere hacerlo, lo puede hacer. De hecho, sería una muy buena opción, porque ya en la semana 4 cuando vamos a hacer tablas dinámicas, lo vamos a hacer con esos 25 registros y se van a dar cuenta lo chévere que es. Bueno, el que ya conoce tablas dinámicas sabe que es una herramienta bastante interesante. Sin embargo, para mí los más importantes son estos, ¿ok? Entonces ya usted sabrá que aquí repitió 2 veces el número de factura, aquí lo repitió 4 veces porque debe ser que hay 4 productos, aquí está. Aquí lo repitió 5 veces, debe ser que hay 5 productos diferentes acá y así. Usted hace lo mismo, llega a 25 registros, la idea es que varíe el mes. O sea, puede tener 5 de un mes, 10 de otro y así. Bien, ya teniendo esto armado, ahora sí vamos a diseñar el informe. Debemos hacer 3 informes. Un resumen de ventas por mes, un resumen de ventas por vendedor y un resumen de ventas por productos o los productos más vendidos, ¿verdad? ¿Cómo sacamos esos 3 informes? El primero, o para todos, debemos aplicar el manejo de la función sumar sí. Entonces yo lleno aquí, inicialmente coloco los nombres de los meses y aquí voy a empezar a utilizar la función sumar sí, igual, sumar sí, pero es importante conocer la sintaxis de esta función o cómo funciona esta fórmula. Ella tiene su sintaxis está compuesta por 3 elementos, ¿verdad? Que son el rango, el criterio y el rango que voy a sumar. En pocas palabras, él necesita un rango o una selección de celdas donde él va a evaluar un criterio. Cuando existe una coincidencia del criterio dentro de ese rango, yo le debo definir dentro de esa misma fila qué es lo que yo quiero sumar. En palabras más entendibles para ustedes, si yo quiero que él me traiga las ventas del mes de enero, en pocas palabras, yo debo, lógicamente, seleccionar como rango la columna donde están los meses para que el criterio que va a ser esta celda, cuando me toque escoger criterio, tendré que seleccionar esta celda. ¿Para qué? Para que indiferentemente que aquí diga enero, el valor que está ahí, él lo va a evaluar en el rango. Y cuando él encuentre una coincidencia, yo le debo indicar que quiero sumar. Entonces, en esa misma fila, yo le puedo seleccionar otra columna que esté más a la derecha o más a la izquierda y él de igual forma me traerá algo parecido como lo que sucedía con Buscar B. Vamos a hacerlo más práctico para que ustedes vean y se den cuenta cómo funciona. Pero antes de utilizar la función sumar sí, voy a crear los rangos. Así como creé los nombres en la semana 2 de clientes, de vendedores, que seleccionaba la tabla con la que iba a trabajar después en la fórmula, acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear el rango donde voy a evaluar el criterio y también debo crear el rango o el nombre del rango de lo que quiero sumar. Entonces vamos a crear primero este rango. Me voy a consolidar ventas y debo seleccionar, en este caso voy a seleccionar, bueno, voy a eliminar estos 2 registros que son los que yo creé porque bueno, ya no me interesa tenerlos y voy a dejar los que ya existían ahí. Entonces voy a seleccionar, pues empiezo desde la primera celda, selecciono hasta la última, indiferentemente que no haya datos. Miren que aquí no hay datos porque cuando yo creé, eh, cuando yo empecé a definir los meses, yo dije, no, voy a parar en abril y ya el resto no los hago. Entonces yo igual tengo que seleccionar porque si en algún momento llego a seguir creando o parametrizando los meses que me hacen falta, ya están seleccionados. Entonces yo selecciono desde la primera hasta la última celda de esta columna porque ahí es donde voy a evaluar el criterio. ¿Listo? O sea, es decir, de C1 hasta la C335. Y a eso le voy a colocar un nombre. Fíjense, de hecho ya aquí hay un nombre definido, pero entonces lo que voy a hacer es que
Le voy a colocar, bueno, vamos a dejarle ese. Se supone que aquí no debería estar un nombre, pero como ya yo hice este ejercicio, ya yo le coloqué este nombre, meses 3. Él tiende a reconocer que si ya yo alguna selección, ya yo la nombré, él automáticamente me la reconoce y me coloca el nombre ahí. Entonces yo simplemente tendría que borrar, si me parecía C1, yo borraba C1 y ponía el nombre que le quería definir a este rango. Yo le coloqué meses 3. ¿Sí? Y lo mismo, ahí es donde voy a hablar del criterio. Y ahora, cuando existe una coincidencia del criterio con alguna de estas celdas, ¿qué quiero yo sumar? Recuerden que quiero traerme el resumen de ventas por mes. Es decir, que cuando él encuentre que el criterio allá, por ejemplo, es enero, él me va a encontrar aquí enero, en el rango que yo le definí, enero aquí, sí es igual. Entonces, ¿qué quiero yo que él me sume? Yo necesito que él me sume el neto a pagar, ¿sí? Que equivale a las ventas de ese producto. Entonces, como la columna L es la que yo quiero sumar cuando él encuentre una coincidencia en el criterio, en la columna del rango, entonces yo le señalo la misma coordenada, es decir, desde L1 hasta L335, ¿verdad? Para que haya una secuencia entre el rango y el rango de suma. Entonces, fíjense, ya de hecho aquí ya tiene un nombre que se llama total estrés. Les repito más detalladamente para que ustedes entiendan cómo funciona la fórmula sumar sí. El sumar sí trae tres elementos, ¿verdad? Entonces yo lo voy a escribir aquí, sumar sí, y él me va a pedir tres elementos. Primero, me va a pedir el rango. En este caso, el rango es donde voy a evaluar el criterio. Entonces, como ya yo lo definí previamente, que se va a llamar meses 3, aquí está, ya yo lo coloco. Luego viene punto y coma. ¿Qué voy a verificar o qué voy a evaluar yo dentro de ese rango de meses 3? El criterio. ¿Cuál es el criterio? Lo que yo defino aquí en esta celda. Indiferentemente que ahora mismo esté escrito enero, pero ahí puede estar escrito cualquier otra palabra. Y él lo va a buscar, él va a buscar si hay una coincidencia de lo que está escrito aquí en todas las celdas del rango que yo le seleccioné. Entonces, C8, punto y coma. ¿Y qué quiero yo sumar cuando encuentre una coincidencia? La columna totales 3. Le doy enter y fíjate, ya me trae un valor. ¿Qué hace? ¿Ese valor a qué equivale? 2.181.000. Es lo que hace es esto. Él empieza aquí en la primera celda. En lo que está aquí escrito, enero, es igual a lo que está en el criterio, a esta palabra, sí es igual. Enero es igual a enero. Entonces, como es igual, él se viene a la columna donde yo definí el rango de suma y toma el valor que coincide con la misma fila, ¿verdad? En este caso sería 234.900 y lo lleva en memoria. ¿Se acuerdan que en las calculadoras cuando tú estás sumando, tú tienes una teclita arriba que es M más, que es para ir llevando como en memoria el total para después al final sacar el total de todo lo que has ido, lo que le has ido cargando a ese M más? Aquí sucede lo mismo. Entonces él sigue bajando. Enero igual a enero, ¿qué es lo que está allá? Sí, él viene y toma este valor. Entonces ya van sumando estos dos. Y así va a seguir hasta cuando ya no encuentre más enero. Entonces, por ejemplo, yo hasta aquí. Si nosotros, miren, hasta aquí, este es el último, ¿verdad? Si yo selecciono todo esto y verifico cuánto está aquí sumando, miren cuánto da, 2.781.680. ¿Cuánto da aquí? 2.781.680. Entonces quiere decir que la fórmula me permite sumar de esta columna todo lo que él encuentre con coincidencia acá, del criterio. Ahora, alguno era, profe, y si más abajo está la palabra enero, por ejemplo, si yo borro aquí, porque para que vean que no necesariamente tiene que estar consecutivo, si yo aquí escribo la palabra enero, miren lo que va a suceder. Ya no debe dar 2.781.000 y ahora da 2.869.000 porque está incluyendo a este señor. Porque como él evalúa todo este rango, recuerden que yo seleccioné todo esta, le empieza a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y en todo donde haya coincidencia, él toma el valor de la misma fila, pero en la columna que yo le definí. Si él aquí no encuentra coincidencia, pues estos valores no los tiene en cuenta. Pero si más abajo él encontró otra coincidencia, vuelve y me trae el valor y lo sigue sumando hasta llegar al final del rango
hasta la última celda del rango donde él está evaluando el criterio, y si ya no encuentra más coincidencia, pues simplemente me totaliza en mi informe lo que él encontró con coincidencia y que le mandé yo a sumar en la columna de totales. ¿Sí? Así es que funciona. Ahora, si yo arrastro, miren lo que va a suceder. Él me completa la fórmula. Miren, esta es la que yo hice. Si yo me ubico acá, miren lo que pasa. ¿Qué cambió aquí? Para ver, de este con este, ¿qué cambió? El valor. No, ¿qué cambió? Miren la sintaxis de la fórmula. ¿Cuál de estos tres elementos cambió? ¿El rango, el criterio o el rango de suma? El criterio. Perfecto, el criterio. ¿Por qué? Porque en la primera el criterio era esta celda. Si yo arrastro la fórmula, ¿verdad? Yo necesito que cuando yo arrastre él, me aumente también el criterio, porque ya no puede seguir siendo enero. Perdón, la celda de acá arriba. Tiene que ser la celda de acá. Y para este tendrá que ser la celda de este. Y para este tendrá que ser esta celda. Y él, al yo arrastrar la fórmula, me va generando ese incremento. ¿Sí? Ahora, eso porque yo estoy utilizando rangos. Si yo no hubiera utilizado rangos aquí, sino que hay gente que le gusta, eso no lo expliqué la vez pasada, pero lo voy a explicar ahora porque también funciona con la función buscar B. Hay gente que no le gusta crear los rangos de nombres, sino que le gusta hacer esto. Yo no voy a crear esto en MS3, sino que me voy donde va el rango y me voy acá al consolidado de venta y selecciono. Por ejemplo, vamos a seleccionar una celdita más. ¿Sí? Hasta ahí. Fíjense. Y en totales, donde va totales 3, voy a hacer lo mismo. Voy a seleccionar todo esto y una soldita más. Recuerden que esto es importante. Si yo en el rango seleccioné hasta la 335, en la otra del rango de suma debo seleccionar la misma cantidad de celdas. Si empecé de la 1 hasta la 300, en la otra debo seleccionar de la 1 a la 300. Porque si yo seleccioné de la 1 a la 300 aquí y allá, de la 1 a la 331, no me va a dar el resultado que yo espero, porque él va a buscar coincidencias en la misma fila. Y si una tiene más que la otra, entonces, si no son del mismo tamaño, entonces en algún momento me va a dar un error. O sea, no me va a dar el cálculo que yo necesito. Entonces, eso es importantísimo porque es de los errores que más se cometen a la hora de utilizar esta forma. Listo, entonces le voy a dar Enter para que ustedes se den cuenta que no utilicé los nombres de rangos que ya yo había creado previamente, sino que yo cogí y seleccioné las celdas. Entonces ya yo aquí seleccioné las mismas celdas y aquí C8, que es mi criterio, y para el rango de suma seleccioné las celdas de los totales. O sea, en teoría está idéntico, pero miren lo que va a suceder ahora si yo arrastro la fórmula. Bueno, ahí no cambió los valores, pero dense cuenta de algo. Miren lo que está sucediendo. Cuando yo empiezo a bajar, ya no solamente cambia el criterio, que es C9, sino que también estas están aumentando. ¿Sí? Esas también están aumentando. Mis rangos de valores, donde estoy evaluando los meses, se está incrementando y de hecho se está cambiando las coordenadas a unas coordenadas diferentes a la que yo necesito, porque realmente él debe medir siempre desde C1 hasta C336, pero fíjate, ya aquí se corrió C2. Entonces, ¿qué pasa? Que ya C1 no me lo está teniendo en cuenta. Entonces, eso es lo malo de utilizar, de no utilizar los rangos, sino que uno va y selecciona las celdas. Más sin embargo, esto también tiene una forma de arreglarse para que no se ruede. Y es que cuando yo me ubico en la primera, que es la original, la que no quiero, eh, la que me sirve de modelo, yo me ubico antes de la fila y de la columna, que son C1 y C336, que son el límite inicial, el límite final, y ahí me ubico con el cursor y busco la tecla F4.
Y miren lo que va a suceder. Va a colocar unos símbolos pesos. También lo hago acá en el límite final. Lo hago tanto en el inicial como en el final. Recuerden que los 2 puntos me indican, este es el inicial, 2 puntos, este es el final. Lo mismo lo hago acá, en donde está el rango de suma. Y fíjense lo que va a suceder ahora. Si yo arrastro y valido, el único que está incrementándose es este señor que está aquí, que es el criterio, como lo tenía ahorita con el rango. Las otras, tanto esta que está aquí como esta que está acá, están quedando fijas. ¿Por qué? Porque la bloqueé con ese símbolo peso. El símbolo peso lo que hace es dejar fija. Eso se llama referencia absoluta. Dejar fija una celda, porque así me interesa tenerla. Entonces, si yo no quiero crear nombre de rango, puedo hacerlo seleccionando también las celdas, pero si yo no quiero que esas celdas, ese rango se incremente cuando yo arrastre la fórmula, debo fijarla con la tecla F4. ¿Listo? Entonces ustedes decidirán con cuál de las dos trabajar, con rangos o con seleccionando, pero también teniendo en cuenta que deben fijar las celdas. Bien, ya hasta aquí ya hicimos la primera parte o el primer informe, que es el resumen de ventas por mes. Ahora, ¿por qué no salió mayo, junio, julio? Porque esos no están definidos. Recuerden que esos me hicieron falta, yo no los definí acá. Apenas yo coloque esos meses, automáticamente me van a aparecer. Como nada más tengo hasta abril, nada más me va a traer la informe. Y aquí tendría que llenar con mayo. Eso sí se hace, se llama homologar la información. Normalmente yo podría hacer esto. Cojo aquí, busco mayo, filtro y aquí escribo mayo. Copio, me voy aquí al final y pego. ¿Cómo hice eso? ¿Cómo hizo eso, profe? Lo repito. Filtré por el mes acá. Escribí, en el primero escribí la palabra mayo, ¿verdad? Lo copio, me ubico en la columna de la izquierda, le doy control y la tecla hacia abajo para que llegue hasta el final de esa fila, de esa columna. Ya me rueda a la derecha, ahora sí, Shift, Control hacia arriba para que me seleccione y yo nada más le doy Control B y me pega los datos. Esa es la manera más rápida para homologar información. Y ya de esta manera ya llené el mes de mayo. Ahora sí puedo quitar el filtro aquí para que me salgan todos los meses y verifico en el informe y fíjate, ya mayo tiene valor. Ahorita no tenía. Y así puedo hacer con los demás meses en donde no, a mí se me había olvidado colocar el mes. Homologo filtrando en la columna donde está la fecha del mes y en la donde voy a colocar el nombre del mes, voy, copio y pego en el resto de celdas donde haya filtrado el mes de mayo, para que en las otras no me las dañe. Ahora bien, ¿cómo haría para el informe de ventas por vendedor? Sencillo también. También utilizo un sumar, sí. También creo los rangos, pero aquí los rangos van a variar, porque yo voy a utilizar el código, que es el que tengo acá, el código del vendedor, entonces ya no me sirve el rango del mes, porque el rango, el que voy a validar en el criterio va a ser el código del vendedor. Entonces, aquí tengo que crear un nuevo rango, que va a ser este que está aquí. De hecho, si no estoy mal, ya debe tener un nombre. No, no lo tiene. Entonces, le voy a colocar aquí, vendedores. Vendedores. Y, no, pero es que creo que ya existe ese nombre. Sí, porque es que ese es el de la hoja que hicimos la vez pasada. Recuerden que los nombres de rangos se mantienen dentro de las hojas. Te voy a colocarle vendedores 3. Bien. Y recuerden, acá el criterio mío era esta, que era el mes. Acá mi criterio, ¿cuál es? Es el código del vendedor, ¿verdad? Es por eso, como el código del vendedor es mi criterio, tengo que seleccionar acá el rango donde están la columna donde voy a evaluar el criterio, donde sé que va a haber coincidencia con el criterio. Y ahora, bueno, este dato del nombre, si yo no lo tengo en el consolidado, ¿verdad? Lo puedo traer con un buscar B, como lo dice aquí el alumno. Trae un buscar B y como él pegó todos estos códigos acá, porque él simplemente lo que hizo fue copiar esta columna o hacerlo así, de esta forma. Pueden hacer así, copiar
y pegar acá en el informe para no tener que utilizar buscar B, porque al final los códigos de los vendedores son los que ya usted estableció previamente. Y aquí va a aplicar el sumar sí. Entonces, en el sumar sí, usted simplemente llama al rango del código del vendedor que usted creó, que bueno, aquí se llama, voy a llamar vendedores 3. El criterio va a ser el código, o sea, C33. Y el valor a sumar seguirá siendo el que ya yo definí el que ya yo definí en el rango del mes, que es el neto a pagar, pero que yo le llamé totales 3. Me sirve. Perdón, totales. Fíjense, ahí me está trayendo las ventas por vendedor. Ahora, alguno dirá, profe, ¿usted por qué está utilizando el de totales? Porque a la final, recuerden, yo puedo utilizar rangos que ya yo he creado siempre y cuando me sirva. Entonces, aquí voy a hablar del criterio en la columna de del código del vendedor. Pero a la final, ¿qué quiero yo sumar cuando hay una conciencia? Lo mismo, el neto. ¿Ya? Ahora, para el último, ese sí no se lo voy a hacer. Para el último, es productos vendidos. Ten en cuenta que ahí sería, mi criterio sería el código. Ya ustedes sabrán que tienen que utilizar el código, crear el rango para el código. Y a diferencia de este, que no van a sumar los totales. ¿Por qué? Porque aquí no me están pidiendo en la venta del producto, o sea, en plata, me están pidiendo las cantidades. Entonces tendrá usted que crear un rango de suma, pero no con el neto a pagar, sino con las cantidades, es decir, con esta columna de cantidades vendidas. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Ustedes tienen que, en el último tendrán que coger este como rango, perdón, este como rango, que es el código del producto, contra las cantidades, que es lo que van a sumar. Donde haya conciencia, tráeme la cantidad que se vendió. ¿Sí? Bien, eso es la primera parte del informe, que es hacer los 3 resúmenes que les pedí. Posteriormente, usted va a hacer un gráfico donde usted me muestre los valores que usted ya formuló y que le están dando como resultado, pero me lo grafique. Eso realmente es lo más sencillo porque simplemente es que usted seleccione, ¿verdad? No va a incluir el total, sino selecciona los datos, incluyendo los títulos, se va a insertar. eh, y aquí, como estoy en la versión 2013, porque tengo problemas con el otro equipo, donde tengo 2016, aquí hay varias opciones, pero ya en la versión 2016 tiene una serie de gráficos muy importantes e interesantes que usted puede jugar con ellos. Yo aquí, por ejemplo, puedo utilizar de barras, de tortas. Aquí me da varias opciones. Yo le voy a dar clic acá para que me muestre toda la ventana de los gráficos para poder jugar. Usted puede jugar con este de líneas, con de columnas, con este. Aquí en todos los gráficos puedo utilizar de área, de barra, utilizar de columnas, este que está aquí y este que está 3D, este. Vamos a darle a aceptar. Y fíjense, ya aquí nada más tengo que cambiarle, le doy doble clic y le cambio el título. Ventas, ventas por mes. Listo. Ahora, quiero perfeccionar más mi gráfico. Perfecto. Hay una opción que mientras yo tenga seleccionado el cuadro de los gráficos, se me van a habilitar estas dos herramientas de diseño y de formato. Y aquí tengo para jugar con los diferentes formatos que tiene de gráficos, que fíjense, no necesito ni siquiera darle clic, con que me ubique encima, ya él me dando una vista previa. Ya yo escogería cuál es el que yo quiero. Puedo coger, por ejemplo, este que ya me muestra los valores encima, pero por ejemplo, yo no quiero que esto esté acá arriba, entonces yo dejo ese y adicionalmente puedo cambiar a un diseño rápido que me permita verlo de otra forma. Por ejemplo, así que lo muestra abajo. Ya yo después tendría que coger con clic sostenido y mover estos datos para que no queden tan apiñados.
Profe, disculpe una inquietud. Dígame. Si digamos en este caso de este gráfico, yo no quiero las cantidades, sino los porcentajes, ¿cómo debo hacerlo? Ah, con porcentajes. Sí, Pero es que señor. tú, para poder tú sacar los porcentajes, tú tienes que aquí, en otra columna, crear los porcentajes, que tú lo puedes hacer ya con una fórmula más sencilla. Ya, que por ejemplo, porque ojo, él te grafica lo que tú señales y si tú no has señalado porcentajes, pues no te puede graficar porcentajes, pero tú puedes agregar aquí un tema de porcentaje y es que tomes este valor y lo divides entre este. Y esto más o menos te va a dar el porcentaje aquí. Ah, no, porque es que está, fíjense, aquí hay, esta es una típica error porque cuando uno arrastra, fíjense, yo estoy arrastrando y él debe aumentar este, pero este debe dejarlo fijo. Entonces, cuando yo lo arrastro, mira lo que sucede, de 21 se va incrementando, entonces este señor debe quedar fijo. Entonces, yo tengo que colocarle este referencia absoluta. Y si yo arrastro, ahora sí me debe dar bien. ¿Sí ven? Este es el típico ejemplo de por qué en qué momentos debo utilizar yo referencia absoluta. ¿Listo? Entonces ya tú tendrías que extender la gráfica de esta forma. ¿Sí? Ah, bien, sí, señor. Por ejemplo, yo hago esto y él me maneja porcentajes, pero entonces, oculto esto y que me deje nada más el mes contra los porcentajes para que no salgan los valores. También lo puedo hacer, porque si no, no me los muestra juntos. Entonces, yo pudiera excluir esto y dejarlo así, fíjate. ¿Qué hice? Cuando yo estoy sobre la gráfica, él me muestra con colores lo que está seleccionando. Yo puedo quitar o incluir algo. Entonces, yo puedo arrastrar clic sostenido y quito los porcentajes. Y así. Porque yo cuando lo hice originalmente, que seleccioné aquí, yo amplié, miren, yo puedo ampliar aquí y él me los incluye, pero después digo, no, quítame los valores, déjame los porcentajes. Y ahí está. Mes contra porcentaje. Listo. Ustedes pueden jugar ahí con eso. Y por último viene lo de, no me va a quedar casi tiempo, me quedan 6 minutos, tengo tiempo récord para hacerlo. Vamos a hacer eso lo vamos a hacer aquí en Consolida Ventas, que es esto que ustedes ven aquí, que son estos colores. Vamos a quitarlo un momentico. Que es el famoso formato condicional. Voy a quitar todas las reglas. Formato condicional es una herramienta que me permite a mí generar unos iconos o colores sobre un rango de datos para que sea visualmente sea más fácil de detectar. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar esta columna de cantidad, le voy a aplicar un formato condicional, le voy a aplicar, aquí hay ya reglas predefinidas. Yo voy a tomar aquí esta de conjunto de iconos, voy a coger este de las flechitas y él ya me aplicó las flechitas, pero yo digo, bueno, ¿y por qué aplico unas amarillas, rojas? ¿Cuál fue el criterio? Yo me voy otra vez aquí, le doy aquí administrar reglas y selecciono y le digo editar reglas. Entonces él aquí me está mostrando que él maneja porcentajes. A mí personalmente no me gusta porcentajes, me gusta números. Yo lo cambio y yo digo, bueno, vamos a suponer que mi jefe me diga a mí, ahora yo quiero que tú me manejes unos grafiquitos o un formato condicional. Cuando las ventas sean superiores de 80, pónmelas en verde. Entre 60 y 80, amarilla, y debajo de 60, roja. Ah, perfecto, jefe, no hay problema. Entonces, mayor o igual que 60, me las va a colocar en verde. Si yo bajo acá, él automáticamente me coloca aquí. Ah, bueno, listo. Ya sé cuál es mi límite inferior, mi límite superior. Defíneme el límite inferior. 40. Le doy nuevamente clic acá arriba para que él me llene este que está aquí. Fíjate, ya él me llenó. Entonces, mayor o igual que 60, me lo pone en verde. Entre 60 y 40, amarillo. Y menor que 40, me lo va a colocar en rojo. Le doy a aceptar. Le puedo dar a aplicar para que no me quite esta ventana y ya puedo ver acá al fondo si ya lo está aplicando. Miren. Ya yo puedo ver aquí a simple vista
que estos que están en verde sí están cumpliendo. Recuerden que yo dije mayores de 60, este es mayor de 60, todos estos son mayores de 60, los verdes. Yo voy a aceptar y fíjense, ya aquí me aplicó el criterio con las flechitas de colores de acuerdo a los criterios que yo le definí como números. Ahora, ¿para qué otra opción me sirve? Porque si en algún momento la persona que va a requerir el informe quiere aplicar un filtro por las flechas, entonces él le puede dar aquí donde dice cantidad, aquí, él le agrega un filtro, bueno, el filtro se agrega aquí, pero si, por ejemplo, él normalmente viene así sin filtro. Yo selecciono desde la primera celda, nada más los títulos, hasta la última, y me voy aquí donde dice inicio, ordenar y filtrar y le aplico un filtro. Los filtros son para organizar la información, nada más mostrando el criterio que yo le defino, ¿verdad? Entonces, en este caso, aquí en cantidades, si yo nada más quiero mostrar las que sean 11, yo quito aquí seleccionar todas, y entonces cantidad 11. Entonces solamente va a mostrar las de 11. Y así, yo puedo jugar con el filtro. Pero cuando yo tengo un filtro, cuando yo tengo un formato condicional sobre una columna, yo puedo aplicarlo también como un filtro, porque aparece como filtro por color. Digo, muéstrame todas las que cumplieron con el filtro de la flecha verde. Y entonces, fíjate, ya yo aquí tengo una forma más rápida de ver solamente los productos que cumplieron con ese criterio. Entonces, para la persona que va a ver el informe, se le hace más fácil trabajar los filtros de esta forma. Ahora, él también pudiera crear un filtro mucho más extenso donde aplicara todas las condiciones que yo definí, pero a él tendría que armar algo así como esto, mayor igual que, o sea, que ya eso yo lo definí previamente, entonces ¿para qué voy a enredar? Entonces, si ya yo lo definí en un formato condicional y ya yo creé los criterios y están basados en unos iconos de colores, entonces utilízalos ya después como un filtro, porque él te lo deja con una característica aquí. No, lo rojo, bueno, aquí está. Y dense cuenta que todos cumplen con el criterio, menores que 60, menores que 40. ¿Sí? Y así ustedes pueden jugar con estas herramientas. ¿Qué debe contener su diseño para terminar? Debe tener este consolidado de ventas organizado tal cual como lo expliqué y debe tener una hoja de informe de ventas que debe estar dividida en 3 tipos de informes: resumen de ventas por mes, resumen de ventas por vendedor y resumen de ventas, resumen de productos vendidos. Cada resumen debe tener su respectivo gráfico. Ustedes pueden utilizar el tipo de gráfico que ustedes quieran. Y adicionalmente, ustedes deben aplicar formato condicional, que es lo último que les acabo de explicar. Lo pueden hacer en cualquiera de los resúmenes de ventas, como lo tienen aquí, por ejemplo, o lo pueden aplicar acá en el consolidado de ventas, como lo acabo de colocar yo. El criterio lo define usted. Se lo voy a dejar a libre albedrío para que usted defina el criterio. Yo voy a revisar qué criterio. Lógicamente tiene que ser un criterio que tenga validez, ¿no? Así, algo parecido a lo que yo acabo de explicar acá. Ventas mayores de tanto, tal flecha. Ventas entre este y este, tal flecha, y ventas, porque normalmente el formato condicional se utiliza cuando tú tienes bastantes datos. Porque si tú vas a tener nada más 3, 4 registros, ahí no hace falta. Ahí no hace falta porque tú a luego te das cuenta de todo, pero cuando tú tienes grandes cantidades de datos como esta, o incluso muchos más, porque esto realmente no es nada comparado con cuando uno se encuentra, entonces ahí sí te das cuenta que se hace necesario esta herramienta para tú poder después aplicar los filtros y a luego poder darte cuenta. Muchachos, se me va a acabar el tiempo. Estos son los 3 elementos que debe tener su diseño, el cual me deben enviar como parte de la actividad de la semana 3. Les agradezco mucho haber participado conmigo esta noche. Les deseo a todos una feliz noche, éxito. Espero les haya gustado esta explicación. Y cualquier duda voy a estar ahí pendiente hasta las 9:30 para resolver dudas. Listo, muchachos. Feliz noche para todos. Que estén muy bien. Chao, profe. Luego, gracias. Gracias. Chao, profe.